Bienvenidos, en este video vamos a ver ángulos consecutivos, complementarios, suplementarios y adyacentes. Vamos a comenzar directamente con ángulos consecutivos. Y dice la definición que dos ángulos son consecutivos cuando tienen el vértice y un lado en común. Fíjense, ahora la pregunta es, ¿este gráfico cumple con la definición de ángulos consecutivos? No. ¿Por qué? Porque dice la definición de ángulos consecutivos que tienen que compartir un vértice y un lado. Estos dos ángulos no están compartiendo ni un vértice ni un lado. ¿En qué caso serían ángulos consecutivos? En este caso. Aquí, por ejemplo, son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque son ángulos, dos ángulos, que comparten un lado y un vértice. Vamos a ver la definición de ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos, uno de 56 y otro de 34, y son complementarios. ¿Por qué? Porque 56 grados más 34 grados es igual a 90 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos son complementarios. Como verán, existen infinita cantidad, aquí lo vemos, infinita cantidad de ángulos, de pares de ángulos que suman 90 grados, o sea que son complementarios. Aquí, por ejemplo, 40 y 50 grados suman 90 grados, 35 y 55 grados suman 90 grados. Fíjense que todos los que estoy mostrando en este momento son todos pares de ángulos que sumados dan 90 grados, o sea que son complementarios. Muchas veces lo vas a ver dado por los docentes como ángulos complementarios, como aquí, pero además consecutivos. Muchas veces lo vas a ver de esta manera, como ángulos complementarios, porque suma 46 más 44, suma un ángulo recto, suma 90 grados, pero además consecutivos porque tienen un lado y un vértice en común. De esta manera lo vas a ver más comúnmente. Cuando son dos ángulos complementarios, ¿por qué? Porque suman 90 grados, y consecutivos porque comparten un lado y un vértice, en este caso forman un ángulo recto. En el caso anterior, como lo habíamos visto, por ejemplo, si están así, no forman un ángulo recto, claramente, porque no comparten un lado y un vértice, o sea, porque no son consecutivos. Si bien suman 90 grados los ángulos porque son complementarios, pero no forman un ángulo recto, porque para formar un ángulo recto tienen que compartir un vértice y un lado. Ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando suman 180 grados. Por ejemplo, aquí tenemos dos ángulos que son suplementarios porque 60 más 120 suma 180 grados. Aquí 60 más 120, 180 grados. Y fíjense que sin importar, aquí tenemos infinitas cantidades de ejemplos. Por ejemplo, tomamos 78 más 102 grados da 180 grados. Todos estos ángulos son suplementarios porque sumados dan 180 grados. Si además comparten un vértice y un lado, como es en este caso, aquí comparten un vértice y un lado, aquí, así lo habrás encontrado muchas veces en los libros, o por ejemplo te lo dio tu docente,
En este caso estamos hablando de ángulos que son suplementarios porque 61 más 119 grados suma 180 grados, son suplementarios. Pero observemos que además comparten un vértice y un lado. Cuando son suplementarios, porque los dos ángulos suman 180 grados y comparten un vértice y un lado, se llaman ángulos adyacentes. O sea, dos ángulos son adyacentes cuando son consecutivos, aquí tenemos porque comparte un vértice y un lado, y suplementarios. ¿Por qué? Porque suman 180 grados.